A los 80 años, André Rieu finalmente rompió el silencio. El hombre que durante décadas convirtió la música clásica en un espectáculo popular que llenó estadios con valses y lágrimas, decidió contar lo que había guardado en su corazón desde los primeros compases de su carrera. Nacido en Maastricht, Países Bajos, en 1949, André Rieu creció en una casa donde la música no era solo arte, sino disciplina. Su padre, director de orquesta, exigía perfección. Desde niño André sintió que el violín no era solo un instrumento, sino una extensión de su alma. Pero también fue una carga. Durante años toqué para complacer a otros, confiesa en su relato, no para escucharme a mí mismo. A los 80, con el cabello plateado y la mirada aún chispeante, Rieu se sentó frente a las cámaras en su estudio de Maastricht, rodeado por partituras, retratos de Johann Strauss y recuerdos de giras que cruzaron continentes. La verdad, dijo, es que nunca quise ser un ídolo. Quise ser libre. Durante décadas, su orquesta, la Johann Strauss Orquestra, fue sinónimo de elegancia, romanticismo y espectáculo. Pero detrás del telón Rieu vivía una dualidad. Cada noche, mientras el público aplaudía, yo pensaba en mi madre. Ella murió sin escucharme tocar el Danubio Azul para ella. Esa fue mi mayor deuda. El relato se vuelve íntimo. Habla de noches en hoteles donde lloraba en silencio, de giras donde el cansancio lo hacía cuestionar si la música aún lo sostenía. No todo fue glamour. Hubo momentos en que el violín pesaba más que mi cuerpo. Pero también hay redención. A los 80, Rieu revela que en secreto compuso una pieza que nunca mostró al público. La llamé Vals del Silencio. ¿Es mi alma sin maquillaje? La tocó por primera vez en privado, frente a su esposa Marjorie, quien lo acompañó desde los días en el conservatorio. Ella lloró, y yo supe que era hora de compartirlo. El relato culmina con una confesión que dejó a todos asombrados. Nunca me consideré un virtuoso, me consideré un puente entre la música y la emoción, entre el pasado y el presente, entre lo que se escucha y lo que se siente. André Rieu, a los 80 años, no se despide, se revela. Y en ese acto, más que confirmar una verdad, nos regala una última lección: que la música no necesita perfección, solo honestidad. A medida que André Rieu avanza por su 8ª década, su relato se vuelve aún más introspectivo. Ya no habla como el director de orquesta que conquistó el mundo con valses, sino como el hombre que sobrevivió a sus propias expectativas. Durante años, confiesa, viví con miedo de decepcionar, no al público sino a mí mismo. La presión de llenar estadios, de mantener viva la magia de Strauss, de hacer llorar a multitudes con un solo arco sobre las cuerdas, lo llevó a una rutina que parecía gloriosa desde fuera, pero que por dentro lo desgastaba. Hubo noches en que tocaba con fiebre, con dolor en las manos, pero jamás cancelé un concierto, porque la música era mi pacto con el mundo. A los 80, Rieu revela que su relación con el violín cambió. Ya no lo ve como un instrumento de perfección, sino como un confidente. Cuando toco ahora, no busco aplausos, busco respuestas. En su estudio, rodeado de partituras y recuerdos, compuso una serie de piezas que nunca serán grabadas ni vendidas. Son para mí, para entender quién fui cuando todos me veían como alguien que no era. También habla de sus hijos, de cómo les enseñó música pero nunca les impuso el escenario. Quería que amaran el arte, no que lo cargaran. Uno de sus nietos, cuenta con orgullo, toca el piano como si conversara con las teclas. Y eso, dice, le da esperanza. En una parte del relato que conmueve profundamente, André recuerda una carta que recibió de una mujer en Chile. Me dijo que su esposo murió escuchando mi versión del Vals de la Emperatriz, que fue su último momento de paz. Esa carta, guardada en un cajón de madera junto a su primer arco, es uno de sus tesoros más íntimos. La verdad que André Rieu confirma a los 80 no es un escándalo ni una revelación técnica, es una confesión humana. La música me salvó, pero también me escondió. Ahora, por fin puedo ser yo sin partitura. Y así, el hombre que hizo del vals un fenómeno global, que convirtió la música clásica en un puente entre generaciones, se despide del escenario no con un adiós, sino con un susurro. Durante muchos años,
André Rieu ha cautivado a millones con sus impresionantes danzas y deslumbrantes presentaciones, creando producciones colosales. Conocido como el Rey del Vals, ha edificado un imperio musical, reviviendo un estilo que muchos consideraban olvidado. Sus conciertos rivalizan con los de algunas de las mayores estrellas del rock, superando en ventas a leyendas como AC/DC y Coldplay. Sin embargo, detrás de la magnitud de sus espectáculos y la elegancia de su castillo en Maastricht, ¿cómo es realmente la vida de André Rieu? La realidad quizás no sea tan glamurosa como parece. Desde sus dificultades de salud hasta los desafíos de mantener su imperio, esta es la historia de cómo vive hoy uno de los músicos clásicos más admirados del planeta y por qué su vida tal vez no sea el cuento de hadas que muchos creen. Antes de que el mundo lo conociera como el Rey del Vals, André Rieu era simplemente un niño llamado André Léon Marie Nicolas Rieu, creciendo en la pintoresca ciudad de Maastricht, en los Países Bajos. Es fácil imaginarlo, de pequeño, recorriendo las encantadoras calles adoquinadas, rodeado de arquitectura antigua y majestuosas iglesias llenas de historia. Su padre, un reconocido director de orquesta, lideraba la Orquesta Sinfónica de Maastricht y también enseñaba en el conservatorio local. La música estaba profundamente arraigada en la esencia de su niñez, sentando las bases para lo que más tarde sería una carrera increíble. A los 5 años, Rieu comenzó a tocar el violín, siguiendo el consejo firme pero invaluable de su padre. Practica 1 hora al día, sin importar si tienes ganas o no. Si solo lo haces cuando te sientes inspirado, nunca serás grande. Rieu considera que esta fue la lección más valiosa que recibió en su vida. No obstante, su padre también le permitió explorar otros caminos. Tocó en varias orquestas juveniles e incluso se aventuró en una banda. Aunque su pasión por la música era evidente desde joven, nunca imaginó que podría vivir de ella. En una ocasión, admitió: "Nunca me atreví a pensar que podría ganarme la vida con la música". Sin embargo, su espíritu emprendedor no tardó en salir a relucir. Recuerda con una sonrisa: "A menudo teníamos que cantar en la escuela y yo alquilaba partituras a mis compañeros. Era una buena fuente de dinero de bolsillo". A lo largo de su carrera, Rieu ha permanecido fiel a la filosofía que forjó en aquellos primeros años. La música siempre debe ser emocional, hermosa y con un toque de humor. Su combinación única de emoción, belleza y carisma lo ha convertido en un ícono global de la música clásica crossover. Aunque ahora llena estadios en todo el mundo, todo comenzó con un niño y su violín en el corazón de Maastricht. André Léon Marie Nicolas Rieu nació el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos, como el cuarto de 9 hermanos. Crecer en una ciudad con una profunda tradición musical significó que, desde temprana edad, estuvo rodeado de música. Su padre, director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht, introdujo a André y sus hermanos al mundo de la música clásica, llevándolos regularmente a los ensayos. Para el joven André, esos momentos eran mágicos. Los esperaba con ansias cada semana y soñaba con seguir algún día los pasos de su padre. En 1954, la familia Rieu se mudó a una majestuosa casa que previamente había pertenecido al renombrado director de orquesta neerlandés Matthew Hager. Aquella casa se convirtió en el escenario de la infancia de André, un lugar lleno de música e inspiración. Décadas más tarde, cuando él y su orquesta tocaron en la icónica Plaza Vrijthof de Maastricht, los periódicos locales no tardaron en resaltar lo poético del momento. Aquel niño que creció en una casa histórica se había convertido en una de las figuras musicales más célebres de la ciudad, dirigiendo una orquesta de renombre mundial en su tierra natal. Maastricht siempre ha sido una ciudad impregnada de música, con celebraciones vibrantes y grandes procesiones que llenaban sus calles. Desde pequeño, André estuvo rodeado de melodías,
escuchando las canciones que su padre y su tío interpretaban en reuniones familiares. Estos momentos dejaron una huella imborrable en él, moldeando su profundo amor por la música. Cuando André cumplió años, pidió un violín y poco tiempo después empezó a tomar clases. Su afición por el instrumento creció a medida que participaba en la orquesta de su escuela y en pequeños conjuntos. A los 14 años fue aceptado en el Conservatorio de Maastricht, donde estudió bajo la guía de destacados músicos como Joe Juda y Hermann Kibers. Fue Juda quien lo introdujo en el arte de la dirección orquestal, obsequiándole un pequeño libro sobre el tema y diciéndole una vez: «Estoy seguro de que algún día serás un gran director». Estas palabras marcaron a André y siguen inspirándolo hasta hoy. Este impulso fue clave para formar la Johann Strauss Orchestra, la misma agrupación que lidera en la actualidad. A finales de los años 80, André Rieu sabía que debía adoptar un enfoque innovador, algo que hiciera la música clásica más accesible a un público más amplio. Fue entonces cuando decidió formar la Johann Strauss Orchestra, un grupo de músicos talentosos con los que comenzó a organizar conciertos de gran escala. En poco tiempo, su carrera despegó de manera impresionante. Un momento clave llegó en 1992, cuando un miembro del público solicitó un arreglo de The Second Waltz, de Dmitri Shostakovich. No debe confundirse con Waltz No. 2. La pieza había sido la favorita de la difunta esposa del hombre, y la emotiva interpretación de Rieu tocó profundamente a los oyentes. Este evento lo llevó a firmar un contrato con Philips Classics, y el éxito de la grabación pavimentó el camino para una serie de álbumes dedicados al vals, entre los que se incluyeron varias grabaciones inspiradas en el prestigioso concierto de Año Nuevo de Viena, convirtiéndose en una tradición anual muy esperada por audiencias de todo el mundo. La influencia de Rieu provocó un renacimiento del vals en los Países Bajos, y su misión de mantener vivo el género continúa con sus conciertos televisados mundialmente cada año. The Second Waltz ganó aún más popularidad cuando se utilizó como tema musical para la serie británica Mr. Selfridge en 2011. La grabación de Rieu en los Países Bajos también fue elegida como tema para un programa político húngaro dirigido por Gábor Fodor, y una versión de la pieza apareció en Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Sin embargo, su mayor éxito llegó a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando pasó de tener un grupo de seguidores leales en los Países Bajos a convertirse en una estrella internacional. La formación de la Johann Strauss Orchestra ha sido clave para el éxito de André Rieu. Cuando comenzó a crear la orquesta, reunió a 12 músicos apasionados que compartían su visión de revivir el encanto de las antiguas orquestas de salón. Lo que comenzó como un pequeño conjunto se transformó en una orquesta de renombre mundial con entre 40 y 50 miembros, en contraste con las modernas orquestas sinfónicas que suelen tener más de 100 músicos. Con el tiempo, la orquesta se expandió para incluir músicos de todo el mundo, cada uno de ellos un graduado altamente capacitado en música. Sin embargo, más allá de su destreza técnica, lo que los distingue es su compromiso con la filosofía musical de Rieu y la energía alegre que transmiten en cada presentación. La camaradería dentro del grupo es palpable. Se consideran no solo colegas, sino una verdadera familia. No hay competencia por el protagonismo, sino un amor colectivo por la música. Su unidad y pasión les ha valido la admiración de solistas y directores de orquesta, quienes elogian frecuentemente su alto nivel de interpretación. Para Rieu, este reconocimiento es especialmente significativo, ya que demuestra que el éxito se puede lograr sin sacrificar la autenticidad ni el encanto único que define su música. El ascenso internacional de André Rieu comenzó con una gira en los Países Bajos, pero fue en Austria donde captó la atención a gran escala. Casi de la noche a la mañana, él y la Johann Strauss Orchestra se hicieron conocidos en toda Europa. A medida que su éxito creció, firmó con Decca, una de las discográficas más importantes del mundo,
y consiguió contratos televisivos que consolidaron aún más su fama. André Rieu sigue con sus célebres presentaciones anuales en la icónica Plaza Vof de Maastricht. Su influencia en la música no pasó desapercibida y recibió varios premios prestigiosos, incluido el Ludwig Spaus Award por sus aportes a la música teatral y multimedia, el Sir Romantic Award y el Roos van Niemen. En 2009 fue nombrado Burgués del Año en Limburg y más tarde recibió el galardonado Premio Europeo. Ese mismo año se publicó su biografía André Rieu, The Maestro of the Ball, escrita por su esposa Marjorie Rieu, en inglés y traducida a 5 idiomas. El libro ofrece una visión exclusiva de su recorrido personal y profesional, revelando al hombre detrás de la música. Hoy en día, Rieu es más que un músico clásico. Es un artista de renombre mundial con la misión de hacer la música clásica accesible para todos. Apodado el Rey del Vals, es famoso por sus grandiosos y teatrales conciertos, con impresionantes vestuarios, elaborados diseños de escenografía y una atmósfera festiva que cautiva a públicos de todas las edades. A diferencia de las interpretaciones clásicas tradicionales, sus presentaciones dan vida a la música clásica de una forma que es tanto entretenida como emocionalmente conmovedora. Uno de los logros más destacados de Rieu ha sido cerrar la brecha generacional. Sus conciertos no son solo para el público mayor, sino para amantes de la música de todas las edades. Sus presentaciones despiertan una vasta gama de emociones, asegurando que su música siga inspirando y encantando a personas de todo el mundo durante muchos años. André Rieu tiene una firme creencia en que la música clásica debe ser un deleite, no una obligación. Sus conciertos son vibrantes, llenos de diversión, risas e incluso momentos conmovedores. Lo que hace que sus presentaciones sean tan especiales es que su público no está compuesto solo por fanáticos de la música clásica, sino también por personas de todos los sectores de la vida que se sienten atraídas por la energía y emoción que él transmite en el escenario. Su enfoque revitaliza la música clásica, haciéndola accesible y emocionante para todos. A pesar de la atmósfera relajada y festiva, Rieu y su orquesta mantienen un nivel de profesionalismo ejemplar. Sus talentosos solistas, incluidos artistas como Maria Endo, mantienen al público al borde de sus asientos un momento y haciéndolos bailar al siguiente. Para algunos músicos clásicos tradicionalmente formados, el enfoque de Rieu puede parecer poco ortodoxo, ya que alienta al público a cantar o incluso a bailar al ritmo de piezas como la Tri-Trach Polka. Sin embargo, él recuerda a sus críticos que la música clásica siempre ha sido un arte vivo y en constante evolución. Rieu cree que las estrictas reglas de etiqueta no deberían impedir el disfrute genuino de la música. La interacción con el público es otro componente esencial de sus presentaciones. A menudo, se detiene para hablar directamente con la audiencia e incluso los involucra en el espectáculo, ya sea contando chistes, narrando historias o dirigiéndose a los espectadores en su idioma nativo. Se asegura de que cada persona se sienta parte de la experiencia. Para él, la música clásica es un lenguaje universal, uno que debe ser sentido, celebrado y, sobre todo, disfrutado por todos. A los 80 años, André Rieu finalmente rompió el silencio. El hombre que durante décadas convirtió la música clásica en un espectáculo popular que llenó estadios con valses y lágrimas, decidió contar lo que había guardado en su corazón desde los primeros compases de su carrera. Nacido en Maastricht, Países Bajos, en 1949, André Rieu creció en una casa donde la música no era solo arte, sino disciplina. Su padre, director de orquesta, exigía perfección. Desde niño André sintió que el violín no era solo un instrumento, sino una extensión de su alma, pero también fue una carga. Durante años toqué para complacer a otros, confiesa en su relato, no para escucharme a mí mismo. A los 80, con el cabello plateado y la mirada aún chispeante, Rieu se sentó frente a las cámaras en su estudio de Maastricht, rodeado por partituras, retratos de Johann Strauss
y recuerdos de giras que cruzaron continentes. La verdad, dijo, es que nunca quise ser un ídolo. Quise ser libre. Durante décadas, su orquesta, la Johann Strauss Orquestra, fue sinónimo de elegancia, romanticismo y espectáculo. Pero detrás del telón Rio vivía una dualidad. Cada noche, mientras el público aplaudía, yo pensaba en mi madre. Ella murió sin escucharme tocar el Danubio Azul para ella. Esa fue mi mayor deuda. El relato se vuelve íntimo. Habla de noches en hoteles donde lloraba en silencio, de giras donde el cansancio lo hacía cuestionar si la música aún lo sostenía. No todo fue glamour. Hubo momentos en que el violín pesaba más que mi cuerpo. Pero también hay redención. A los 80, Rieu revela que en secreto compuso una pieza que nunca mostró al público. La llamé Vals del Silencio. ¿Es mi alma sin maquillaje? La tocó por primera vez en privado, frente a su esposa Marjorie, quien lo acompañó desde los días en el conservatorio. Ella lloró, y yo supe que era hora de compartirlo. El relato culmina con una confesión que dejó a todos asombrados. Nunca me consideré un virtuoso, me consideré un puente entre la música y la emoción, entre el pasado y el presente, entre lo que se escucha y lo que se siente. André Rieu, a los 80 años, no se despide, se revela. Y en ese acto, más que confirmar una verdad, nos regala una última lección: que la música no necesita perfección, solo honestidad. A medida que André Rieu avanza por su 8ª década, su relato se vuelve aún más introspectivo. Ya no habla como el director de orquesta que conquistó el mundo con valses, sino como el hombre que sobrevivió a sus propias expectativas. Durante años, confiesa, viví con miedo de decepcionar. No al público, sino a mí mismo. La presión de llenar estadios, de mantener viva la magia de Strauss, de hacer llorar a multitudes con un solo arco sobre las cuerdas, lo llevó a una rutina que parecía gloriosa desde fuera, pero que por dentro lo desgastaba. Hubo noches en que tocaba con fiebre, con dolor en las manos, pero jamás cancelé un concierto, porque la música era mi pacto con el mundo. A los 80, Rieu revela que su relación con el violín cambió. Ya no lo ve como un instrumento de perfección, sino como un confidente. Cuando toco ahora, no busco aplausos, busco respuestas. En su estudio, rodeado de partituras y recuerdos, compuso una serie de piezas que nunca serán grabadas ni vendidas. Son para mí, para entender quién fui cuando todos me veían como alguien que no era. También habla de sus hijos, de cómo les enseñó música pero nunca les impuso el escenario. Quería que amaran el arte, no que lo cargaran. Uno de sus nietos, cuenta con orgullo, toca el piano como si conversara con las teclas. Y eso, dice, le da esperanza. En una parte del relato que conmueve profundamente, André recuerda una carta que recibió de una mujer en Chile. Me dijo que su esposo murió escuchando mi versión del Vals de la Emperatriz, que fue su último momento de paz. Esa carta, guardada en un cajón de madera junto a su primer arco, es uno de sus tesoros más íntimos. La verdad que André Rieu confirma a los 80 no es un escándalo ni una revelación técnica, es una confesión humana. La música me salvó, pero también me escondió. Ahora, por fin puedo ser yo sin partitura. Y así, el hombre que hizo del vals un fenómeno global, que convirtió la música clásica en un puente entre generaciones, se despide del escenario no con un adiós, sino con un susurro. Durante muchos años, André Rieu ha cautivado a millones con sus impresionantes danzas y deslumbrantes presentaciones, creando producciones colosales. Conocido como el Rey del Vals, ha edificado un imperio musical, reviviendo un estilo que muchos consideraban olvidado. Sus conciertos rivalizan con los de algunas de las mayores estrellas del rock, superando en ventas a leyendas como AC/DC y Coldplay. Sin embargo, detrás de la magnitud de sus espectáculos y la elegancia de su castillo en Maastricht, ¿cómo es realmente la vida de André Rieu? La realidad quizás no sea tan glamurosa como parece. Desde sus dificultades de salud hasta los desafíos de mantener su imperio, esta es la historia de cómo vive hoy uno de los músicos clásicos más admirados del planeta y por qué su vida tal vez no sea el cuento de hadas que muchos creen.
Antes de que el mundo lo conociera como el rey del vals, André Rieu era simplemente un niño llamado André Léon Marie Nicolas Rieu, creciendo en la pintoresca ciudad de Maastricht, en los Países Bajos. Es fácil imaginarlo, de pequeño, recorriendo las encantadoras calles adoquinadas, rodeado de arquitectura antigua y majestuosas iglesias llenas de historia. Su padre, un reconocido director de orquesta, lideraba la Orquesta Sinfónica de Maastricht y también enseñaba en el conservatorio local. La música estaba profundamente arraigada en la esencia de su niñez, sentando las bases para lo que más tarde sería una carrera increíble. A los 5 años, Rieu comenzó a tocar el violín, siguiendo el consejo firme pero invaluable de su padre. Practica 1 hora al día, sin importar si tienes ganas o no. Si solo lo haces cuando te sientes inspirado, nunca serás grande. Rieu considera que esta fue la lección más valiosa que recibió en su vida. No obstante, su padre también le permitió explorar otros caminos. Tocó en varias orquestas juveniles e incluso se aventuró en una banda. Aunque su pasión por la música era evidente desde joven, nunca imaginó que podría vivir de ella. En una ocasión, admitió: "Nunca me atreví a pensar que podría ganarme la vida con la música". Sin embargo, su espíritu emprendedor no tardó en salir a relucir. Recuerda con una sonrisa: "A menudo teníamos que cantar en la escuela y yo alquilaba partituras a mis compañeros. Era una buena fuente de dinero de bolsillo". A lo largo de su carrera, Rieu ha permanecido fiel a la filosofía que forjó en aquellos primeros años. La música siempre debe ser emocional, hermosa y con un toque de humor. Su combinación única de emoción, belleza y carisma lo ha convertido en un ícono global de la música clásica crossover. Aunque ahora llena estadios en todo el mundo, todo comenzó con un niño y su violín en el corazón de Maastricht. André Léon Marie Nicolas Rieu nació el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos, como el cuarto de 9 hermanos. Crecer en una ciudad con una profunda tradición musical significó que, desde temprana edad, estuvo rodeado de música. Su padre, director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht, introdujo a André y sus hermanos al mundo de la música clásica, llevándolos regularmente a los ensayos. Para el joven André, esos momentos eran mágicos. Los esperaba con ansias cada semana y soñaba con seguir algún día los pasos de su padre. En 1954, la familia Rieu se mudó a una majestuosa casa que previamente había pertenecido al renombrado director de orquesta neerlandés Matthew Hager. Aquella casa se convirtió en el escenario de la infancia de André, un lugar lleno de música e inspiración. Décadas más tarde, cuando él y su orquesta tocaron en la icónica Plaza Vrijthof de Maastricht, los periódicos locales no tardaron en resaltar lo poético del momento. Aquel niño que creció en una casa histórica se había convertido en una de las figuras musicales más célebres de la ciudad, dirigiendo una orquesta de renombre mundial en su tierra natal. Maastricht siempre ha sido una ciudad impregnada de música, con celebraciones vibrantes y grandes procesiones que llenaban sus calles. Desde pequeño, André estuvo rodeado de melodías, escuchando las canciones que su padre y su tío interpretaban en reuniones familiares. Estos momentos dejaron una huella imborrable en él, moldeando su profundo amor por la música. Cuando André cumplió años, pidió un violín y poco tiempo después empezó a tomar clases. Su afición por el instrumento creció a medida que participaba en la orquesta de su escuela y en pequeños conjuntos. A los 14 años fue aceptado en el Conservatorio de Maastricht, donde estudió bajo la guía de destacados músicos como Joe Juda y Hermann Kibers. Fue Juda quien lo introdujo en el arte de la dirección orquestal, obsequiándole un pequeño libro sobre el tema y diciéndole una vez: "Estoy seguro de que algún día serás un gran director". Estas palabras marcaron a André y siguen inspirándolo hasta hoy. Este impulso fue clave para formar la Johann Strauss Orchestra,
la misma agrupación que lidera en la actualidad. A finales de los años 80, André Rieu sabía que debía adoptar un enfoque innovador, algo que hiciera la música clásica más accesible a un público más amplio. Fue entonces cuando decidió formar la Johann Strauss Orchestra, un grupo de músicos talentosos con los que comenzó a organizar conciertos de gran escala. En poco tiempo, su carrera despegó de manera impresionante. Un momento clave llegó en 1992, cuando un miembro del público solicitó un arreglo de The Second Waltz, de Dmitri Shostakovich. No debe confundirse con Waltz No. 2. La pieza había sido la favorita de la difunta esposa del hombre, y la emotiva interpretación de Rieu tocó profundamente a los oyentes. Este evento lo llevó a firmar un contrato con Philips Classics, y el éxito de la grabación pavimentó el camino para una serie de álbumes dedicados al vals, entre los que se incluyeron varias grabaciones inspiradas en el prestigioso concierto de Año Nuevo de Viena, convirtiéndose en una tradición anual muy esperada por audiencias de todo el mundo. La influencia de Rieu provocó un renacimiento del vals en los Países Bajos, y su misión de mantener vivo el género continúa con sus conciertos televisados mundialmente cada año. The Second Waltz ganó aún más popularidad cuando se utilizó como tema musical para la serie británica Mr. Selfridge en 2011. La grabación de Rieu en los Países Bajos también fue elegida como tema para un programa político húngaro dirigido por Gábor Fodor,